Bienvenidos. En este video vamos a repasar los 7 sacramentos de la Iglesia, particularmente en lo que respecta a la materia, a la forma, al ministro y al sujeto. Primero vamos a ir por los sacramentos de iniciación cristiana. Los sacramentos de iniciación cristiana son 3. El bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Se les llama sacramentos de iniciación cristiana porque con ellos la persona ingresa a la iglesia, inicia su camino de fe y se fortalece y lo ratifica mediante la Eucaristía dominical y durante también la confirmación, que se recibe solo una vez en la vida, al igual que el bautismo. Vamos ahora a la materia, la forma, al ministro y al sujeto del sacramento del bautismo. En el sacramento del bautismo la materia es el agua bendita y esta se aplica por inmersión, es decir, la persona se sumergida en el agua que se ha bendecido, en una piscina bautismal, bien, o incluso en un río, o por aspersión, que es derramar agua sobre la cabeza de la persona que está recibiendo el bautismo. La forma de este sacramento es: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula trinitaria, ¿no? Porque hace referencia a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El ministro de este sacramento, del sacramento del bautismo, puede ser el diácono, el presbítero o sacerdote y el obispo. Aunque en caso de una emergencia grave, es decir, hay un riesgo de vida de la persona que desea recibir el bautismo o del niño pequeño, y es imposible que llegue el diácono, el presbítero o el obispo a tiempo para realizar el bautismo, podría realizarlo también cualquier persona con buena intención que siga la materia y la forma del sacramento, es decir, que bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, derramando agua, con la intención, obviamente, de querer bautizar a esta persona. Pero como ya he dicho, esto solamente ocurre en caso de extrema gravedad. El sujeto del bautismo es cualquier persona que no haya recibido antes el bautismo. En este caso en particular, se requiere también un padrino, una madrina o un padrino y una madrina. Además, si la persona ya es adulta, bien, se requiere una preparación, una formación para que la persona libremente decida ser integrado a la iglesia, a recibir el bautismo. En el caso de los niños pequeños, son los padres los que deciden por ellos, ¿no? Antes de que el niño pueda tomar decisiones por sí mismo. Este es el sacramento del bautismo. Vamos ahora a ver el sacramento de la Eucaristía. En el sacramento de la Eucaristía, la materia es el pan y el vino, ¿no? En la consagración, el ministro pide que el pan y el vino, por la acción del Espíritu Santo, se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. La forma de este sacramento es: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y el ministro entonces levanta el pan, que ahora se transforma por la acción del Espíritu Santo en el cuerpo de Jesús. Luego el ministro va a tomar el cáliz, esta copa con vino, y va a decir: tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. También recordando las palabras de Jesús. El ministro de este sacramento es el presbítero y el obispo.
el diácono no puede presidir una Eucaristía. Sí una liturgia de la palabra, incluso liturgia de la palabra con comunión, bien, pero no puede consagrar pan y vino. Eso está reservado para el presbítero y el obispo. El sujeto de esta persona es cualquier persona bautizada que tenga una preparación previa, una catequesis, lo que se conoce también como catequesis de primera comunión. ¿Por qué se requiere una preparación? Para que las personas puedan recibir la comunión de cuerpo y sangre de Jesús, siendo conscientes de lo que están recibiendo. Vamos ahora al sacramento de la confirmación. En el sacramento de la confirmación, la materia es el óleo crismal, que es un aceite de oliva consagrado por el obispo, y también la imposición de manos del ministro, como en el dibujo que aparece abajo. La forma de este sacramento es: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Por eso en el dibujo abajo hay una paloma sobrevolando el sujeto del sacramento. Porque la paloma, el fuego y el viento son señales bíblicas, son signos bíblicos del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo. El ministro de este sacramento es el obispo. Y en algunos casos, cuando el obispo no puede ir personalmente a la celebración del sacramento de la confirmación, delega en los presbíteros, en algún presbítero, esta tarea, ¿no?, de presidir el sacramento de la confirmación. Estos presbíteros normalmente tienen el nombre de vicarios. De alguna forma es el representante del obispo. El sujeto de este sacramento es una persona bautizada que haya recibido una preparación anterior al sacramento, que se le conoce como catequesis, al igual que la catequesis de bautismo. Esta sería la catequesis de confirmación. Y en el caso de Chile se recibe a partir de los 15 años aproximadamente, puede ser un poquitito menos, y bueno, desde ahí en adelante hasta que la persona ya es anciana, lo puede recibir en cualquier momento de su vida. En este sacramento, al igual que en el bautismo, se requiere un padrino o una madrina. Se recomienda en la medida de lo posible que ese padrino o madrina, además de ser una persona católica, que dé muestras, ¿no?, de su fe y que pueda orientar en la fe a su ahijado o ahijada, se recomienda que en la medida de lo posible pueda ser el padrino o madrina de bautismo. También como una forma de mostrar que hay una continuidad, que hay un proceso de acompañamiento que ha sido largo durante la vida, pero no es obligatorio. Este sacramento entonces, al igual que el bautismo, solo se recibe una vez en la vida. Estos son los 3 sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, Eucaristía y confirmación. Vamos ahora con los sacramentos de curación, que son 2. El sacramento de la confesión o reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. En el sacramento de la confesión o reconciliación, la materia son los pecados del penitente. La materia corresponde a los pecados que la persona que se va a confesar lleva en su interior, y esto se une a los actos del penitente. Los actos del penitente que realiza durante la confesión, durante el sacramento, que son la contrición, que es el arrepentimiento por los pecados, la confesión, decir los pecados, y la satisfacción, que es cumplir la penitencia para ofrecer al Señor ese sacrificio, ¿no?, ese compromiso, esa forma de reparación a causa de los pecados cometidos. La forma de este sacramento es un poquito más larga que los anteriores y corresponde a la fórmula de absolución, que son las palabras que el ministro dice cuando perdona los pecados de la persona, del penitente, de la persona que se va a confesar. Como en el dibujito que aparece abajo, el ministro va a extender su mano y va a decir las siguientes palabras de la forma sacramental:
Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión, para la purificación, ¿no?, de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el penitente responde: amén. Esta es la forma sacramental. El ministro de este sacramento, al igual que en la Eucaristía, es el presbítero y el obispo. Los diáconos no pueden presidir el sacramento de la confesión-reconciliación. El sujeto de este sacramento es una persona bautizada que haya cometido pecados y que libremente desea acercarse a recibir el sacramento de la reconciliación. El siguiente sacramento es la unción de los enfermos. Este sacramento de curación tiene una materia parecida al de la confirmación, que es el óleo. El óleo, en este caso, es distinto a el de la confirmación. Son aceites que se bendicen por separado. Este es el óleo de los enfermos. Es un aceite también bendecido, pero destinado específicamente para la unción de los enfermos. La forma de este sacramento es: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Y la persona responde amén en la medida de lo posible. Para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. La persona también, si puede, responde amén. Entonces, con estas palabras se hace presente la acción sacramental, la gracia sacramental. El ministro de este sacramento es el presbítero y el obispo. Al igual que en la confesión y en la Eucaristía, el diácono no puede presidir la unción de los enfermos. El sujeto de este sacramento es una persona bautizada que esté enferma, sea mayor, no tenga una edad ya elevada, y también otra de los motivos por los que se puede recibir este sacramento es que la salud esté en un riesgo inminente. Por ejemplo, una persona que se va a someter a una operación donde podría estar en riesgo su vida, bien, o su salud de una forma significativa, también puede pedir este sacramento. Este sacramento se puede recibir varias veces en la vida, bien, sobre todo las personas que ya entran en una edad considerable, ¿no? A partir de la tercera edad, incluso se podría recibir una vez al año, como una forma de acompañar a las personas mayores, que su salud se va debilitando. No es necesario esperar a que la persona esté gravemente enferma, que la persona esté moribunda, ¿no?, cerca de morir, para llamar al presbítero o al obispo para recibir este sacramento. Idealmente se espera que la persona lo pueda recibir estando consciente. Y por último tenemos los dos sacramentos de servicio o sacramentos de misión. Estos sacramentos son el matrimonio y el sacramento del orden. Vamos a ver ahora el sacramento del matrimonio. En el sacramento del matrimonio, la materia del sacramento son los mismos novios, que se entregan el uno al otro. Bien, es esta donación de ambos la materia del sacramento. Ellos son los que hacen visible el sacramento. La forma del sacramento es el consentimiento matrimonial, el sí, que se otorgan mutuamente, lo que también se conoce como contrato matrimonial. Bien, que es esta decisión libre y voluntaria de entregar la vida al otro y de abrirse al otro para ser una sola familia. El ministro de este sacramento es, bueno, distinto a los demás respecto del ministro, porque en este caso no es un ministro ordenado, no es el diácono, el presbítero,
o el obispo, el ministro del sacramento, sino que son los mismos novios. Ellos son los que presiden el sacramento. Por lo tanto, el diácono, el presbítero y el obispo actúan solamente como testigos cualificados, como testigos autorizados por la Iglesia para verificar, para constatar que el sacramento está llevándose a cabo mediante la materia, la forma sacramental y todos los demás requisitos del sacramento de la forma correcta. Bien, pero en este caso los ministros, en plural, de este sacramento son los novios. Por eso, el diácono puede, de alguna forma, estar presente en esta celebración y ser testigo en esta celebración, junto con el presbítero y el obispo. El sujeto de este sacramento, sujetos de este sacramento, porque este sacramento necesariamente requiere a dos personas, es el hombre y la mujer que deseen contraer libremente el sacramento, que deseen libremente casarse, contraer el matrimonio. Y al menos una parte debe ser católica. Para que sea un sacramento de la Iglesia, al menos una parte debe ser católica. Pueden ser las dos partes católicas, ¿no? El hombre y la mujer, pero si se requiere al menos un mínimo, es que haya uno de los dos que sea católico. Y luego otros requisitos también propios de este sacramento. Por último tenemos el sacramento del orden. Se le conoce como orden sacerdotal, bien, pero el nombre correcto es sacramento del orden. Vamos a explicar más adelante por qué. La materia de este sacramento es la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenado, de la persona que está recibiendo la ordenación, más la unción con el crisma, la unción con este aceite consagrado, y la entrega de objetos sagrados dependiendo del grado de orden que esté recibiendo. La forma va a depender del grado que se esté recibiendo dentro del sacramento del orden. Cada grado tiene su propia oración consecratoria, su propia oración para consagrar a esta persona que se está ordenando. Existe, por lo tanto, una oración para ordenar diáconos, otra para ordenar presbíteros y otra para ordenar obispos. Esos son los grados. Por eso llamarle este sacramento, sacramento del orden sacerdotal, puede ser un poco confuso y no es lo ideal. Porque existe el orden de los diáconos, el orden de los presbíteros y el orden de los obispos, el orden episcopal. Por lo tanto, para ser más precisos, este sacramento hay que llamarle simplemente el sacramento del orden. El ministro de este sacramento es el obispo autorizado por la Santa Sede. El obispo consagra a los diáconos y consagra a los nuevos presbíteros. En el caso de la ordenación de obispos, se requiere a 3 obispos para ordenar a un nuevo obispo. Y en el caso de los sujetos, ¿no?, de quienes pueden recibir este sacramento es más restrictivo porque no solamente basta la voluntad de la persona que quiere recibir el sacramento, de este hombre soltero, en el caso de los presbíteros y de los obispos, o puedes también ser casado para los diáconos permanentes, o soltero también en los diáconos permanentes. No solamente se requiere, insisto, la voluntad del hombre que va a recibir este sacramento, sino que también tiene que ser admitido por la Iglesia. Tiene que pasar por un proceso de formación en un seminario o mediante un programa de formación, tanto para los diáconos, para los presbíteros, para llegar a recibir estos sacramentos. Para ser presbítero y obispo se requieren las órdenes anteriores respectivamente. Es decir, para llegar a ser presbítero, un hombre tiene que haber sido primero diácono y luego es ordenado presbítero. Y para llegar a ser obispo, por lo tanto, se requiere haber sido diácono, haber sido presbítero y luego ser nombrado obispo. Este sacramento, al igual que la confirmación y que el bautismo, solo se puede recibir una vez en la vida, solo se puede ser nombrado una vez diácono, una vez presbítero y una vez obispo.
En el caso del Papa, no existe un sacramento del orden para ser Papa, porque el Papa es realmente el obispo de Roma. Por lo tanto, no existe un cuarto nivel o grado del orden, sino que es el grado episcopal, el obispo, y el Papa, como obispo de Roma, según la tradición, se transforma en cabeza de la Iglesia. Muy bien, estos han sido los 7 sacramentos presentados según su materia, su forma, su ministro y el sujeto que los puede recibir. Muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya servido para comprender mejor los 7 sacramentos. Que les vaya muy bien y que Dios les bendiga.